2024 y lo más importante, las perspectivas para este 2025. Esta noche vamos a estar hablando sobre el comportamiento de la economía, tanto en el año que acaba de finalizar como en este año que recién empieza, 2025, cuáles son las expectativas. Los invito desde ya a participar, Reporte Economía, @Reporte por GB en todas las plataformas, @del Valle Canelón en Instagram y Canelón del Valle en la red social X. Vamos a hablar de cómo estuvo el comportamiento de la economía en el 2025. Hay algunas cifras que se tienen por allí. Según la estimación que hace el gobierno de Nicolás Maduro, hubo un crecimiento del 9% con una inflación del 48% y aseguran que la capacidad productiva para este año 2025 es pues, considerable para crecer. Estas cifras obviamente contrastan considerablemente con las presentadas por el Observatorio Venezolano de Finanzas, que habla de un 85% de inflación, mientras que Ecoanalítica dice que la inflación fue menor a la esperada en cuanto al tema, la anualizada, que ellos la prevean en 61,5%. Bueno, así un poco a grandes rasgos estuvo, para hablar más en detalle, desmenuzar a qué se debió ese comportamiento económico y, bueno, un poco la diferencia, la brecha que hay entre una estimación o la estimación que hace el gobierno y la estimación que hacen sectores privados. Pues vamos esta noche a conversar con el profesor Luis Crespo. Él es economista, es magíster en moneda e instituciones financieras, es profesor de economía en la Universidad Central de Venezuela, además de vicepresidente de la Asociación de Profesores de la APUF-UCB. Profesor, pues bienvenido. Un placer tenerlo acá. Buenas noches, del Valle. Gracias por la invitación y deseándote todo lo mejor para este 9 año. Igualmente. Bueno, profesor, allí vieron unas estimaciones, unas cifras que difieren mucho entre las que presentó el gobierno y las que da el Observatorio Venezolano de Finanzas, por lo menos en cuanto al tema de la inflación, un poco lo que dice Ecoanalítica. Hay una diferencia de un poco menos de 40 puntos, ¿no? Sí, tenemos tres fuentes fundamentalmente para poder hacer el trabajo de proyección de los escenarios económicos y del comportamiento de la cifra, motivado a que la autoridad monetaria, llámese el Banco Central, se rezaga en algunos momentos para presentar la cifra. De hecho, el presidente presenta la cifra y el Banco Central, que tiene la responsabilidad y que está cita en el artículo 318 de la Constitución, que periódicamente tiene que informarnos, todavía no ha hecho el cierre. Que es un ente independiente del Ejecutivo. Y que constitucionalmente tiene la responsabilidad de informarnos mensualmente sobre el comportamiento de las principales variables macroeconómicas. Está establecido en el artículo 318 y 319 de la Constitución. No ha hecho el cierre de octubre y noviembre, pero partiendo de la validez que tiene la cifra del presidente y contrastándola contra los otros... Octubre, noviembre y diciembre, es decir, que debe el último trimestre. Incluso de las variables, la información de crecimiento. Pero vamos a partir de lo que de lo que presentó el presidente a la Nación y otras variables y otros estudios. En primer término, la inflación sigue en niveles altos. Estamos hablando de 2 dígitos, estamos hablando de que si sumamos las tres fuentes que tú citas, estaríamos hablando de un 60% de promedio, 80, 60 y 48, nos da un promedio de 60% de inflación, pero en definitiva estamos hablando es lo que nosotros caracterizamos inflación galopante, que se mantiene constante y persistente a un ritmo fuerte de alza. Además, eso motivado... Sobre todo en los últimos 4 meses del año pasado. Eso motivado al regreso de las distorsiones en el tipo de cambio que vivimos en el último semestre del año, llamada la brecha cambiaria, esa diferencia que tiene una magnitud significativa de aproximadamente un 20% entre el dólar oficial y el dólar del mercado paralelo. Y eso, bueno, ha venido presionando el nivel de precio y aceleró la inflación en el último trimestre del año. En definitiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una variable que afecta a la familia, que afecta al trabajador y que generó niveles de angustia e incertidumbre, sobre todo en las empresas. Fundamentalmente, ¿por qué? Bueno,
la estabilidad relativa de precio que se venía teniendo en el país en el primer semestre de 2024 quedó atrás y eso generó un empuje en los niveles de precio, en las estructuras de costo y en todas las proyecciones para finalizar el año 2024. Y el tema político que nos ayudó mucho también, jugó también para esas. Claro, el 28 de julio había un evento que generaba certidumbre y en definitiva generó incertidumbre que tuvo un impacto en las principales variables macroeconómicas y sobre todo en el tema del tipo de cambio. Ahora, profesor, bueno, teniendo esto, vamos a ir desmenuzando un poco cómo va, bueno, el comportamiento para el año 2025, vamos a dejarlo para un poco más adelante, pero me gustaría saber cuáles fueron esos sectores que más dinamizaron la economía, cómo se movió, obviamente, el sector petrolero, que es nuestra principal fuente de ingresos, a pesar de mantener todavía allí unas sanciones, pero que se flexibilizaron en este año 2024. ¿Cómo ayudaron a ese comportamiento económico? Hacemos una